El barroco en general tuvo sus inicios en el siglo XVII y finalizó a mediados del siglo XVIII. Y la escultura es una de las 7 bellas artes. Es la creación o el moldeado de alguna figura en 3D, ya puede ser digital o física, pero en el tiempo del barroco solamente era física, entonces lo que usaban era desgastándola con un cincel o tallándola en madera. Entonces la escultura se juntó con el barroco, dando así origen a la escultura barroca, que está caracterizada por la búsqueda del movimiento, el contraste entre las diversas superficies a la hora de buscar efectos lumínicos, pues donde se ponía buscaba que expresaran ciertas emociones y fuera como algún cuadro también de ese tiempo, sin necesidad de usar colores oscuros o más claros, porque toda la escultura era del mismo material y de la mayoría era el mismo color. Entonces así también se buscaba que se adecuara a la arquitectura para también obtener una intensidad dramática. Y así también como en ese tiempo en el barroco se caracterizaba por mostrar más expresiones, porque recordemos que el barroco viene después del Renacimiento, que es la explosión en el viejo mundo de cómo se empieza a expresar los artistas. En la escultura barroca abundaba la escultura religiosa, que estaba al servicio de la devoción, pues también la iglesia tenía una influencia muy grande en ese momento, porque venían ya de tiempos atrás de la Santa Inquisición, entonces la iglesia estaba por todos lados. Pero además de eso también encontramos estatuas mitológicas, también buscaban hacer retratos y esculturas funerarias. La escultura española también en el barroco está centrada en lo religioso, pero además en esta empezó a despertar el dramatismo y los escultores buscaban darle un realismo a sus esculturas. Además la madera fue el material más utilizado, aunque también usaban bastante el mármol. Y tratando de darle ese realismo también lo combinaban usando postizos, tales como cabello natural u ojos de vidrio. La escultura barroca tenía 6 principales características. 1. El naturalismo, o sea la representación de la naturaleza tal y como es. No la idealizaban ni la imaginaban, trataban de representarlo lo más puro posible en sus esculturas. 2. Buscaba la integración en la arquitectura del lugar donde se fuera a colocar la escultura. Además buscaban que proporcionara una intensidad dramática o que se transmitiera correctamente el sentimiento que el autor le daba a esa escultura. 3. Buscaba esquemas libres del geometrismo o la proporción equilibrada. Buscaba hacer más el movimiento y proyectarlo dinámicamente hacia las personas que lo veían. Buscaba transmitir más sentimiento. Se manifestaba a través de la inquietud de los personajes, las escenas, también la complejidad de los ropajes. Y esto también producía un contraste con las superficies que eran lisas o planas, porque los ropajes tenían mucho relieve. También a veces usaban otros materiales. Y todo esto en conjunto daba fuertes efectos lumínicos y visuales que transmitían bastante bien el sentimiento y además lo exageraban frente a quienes veían esa escultura. 4. Tenía la representación del desnudo en su estado puro. Lo ponían como una acción congelada, hacían unas expresiones exageradas, sumamente pasionales, de susto, de pasión, de placer, de disgusto, de enojo. En eso se basaba mucho la escultura barroca. 5. La flexibilidad del barroco con todas las corrientes sociales, pues a pesar de que era un arte conocido como arte de la Contrarreforma, que iba como en contra de la Inquisición, que era lo que ya se conocía antes, como el reinado de la Iglesia, también se usaba para temas religiosos y era muy popularmente aceptado, pero igual lo criticaba y de igual manera la gente lo aceptaba, se expresaba de las dos maneras y la gente lo veía y lo admiraba de muy buena manera. Y número 6. Su principal manifestación fue de manera estatuaria, o sea que servían como un adorno para grandes edificios, jardines, plazas, principalmente eran para el exterior, y además resaltaron mucho las fuentes en la corriente barroca, pues encajaban mucho con ese tiempo. Y finalmente, una de las partes que más resaltó en el final de la escultura barroca fue con Francisco Salzillo, quien pone en práctica una escultura cargada de dinamismo, sentimiento, algo que va incluso más allá del barroco, que se mete un poco más en la mente del escultor y no tanto en los problemas sociales, que empieza un aire un poco diferente al barroco aunque no se deslinda de todo de él.
Ahora, dentro de los principales exponentes de la escultura barroca, el que más resalta y el más característico es Giovanni Bernini, que vivió del 1598 a 1680. Él fue el principal escultor del tiempo barroco. Además, entre él resaltan Juan Martínez Montanes, Francois Duquesnoy, Alessandro Algardi, Alonso Cano, Pierre Puget, Francois Girardon, Antoine Coixebox, Andreas Schluter y Guillaume Cousteau. Y finalmente la obra que nosotros elegimos es El Éxtasis de Santa Teresa, también conocido como la Transversación de Santa Teresa, que fue hecha por Giovanni Bernini entre 1647 y 1651. Le tomó 4 años hacer esta obra. Esta escultura la realizó por encargo del cardenal Cornaro, para ser colocada donde iría su tumba, en la iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma, donde actualmente se encuentra, en la llamada capilla Cornaro del mismo nombre del cardenal. Sin embargo, antes cabe aclarar que el Cornaro fue algo así como una extensa galería que se colocó en la capilla con el mismo nombre, dentro de la que resalta el Éxtasis de Santa Teresa, pues es reconocido como la mejor obra de Giovanni Bernini, el autor. Ahora, respecto a la escultura, las dos figuras principales que centran la atención derivan de un episodio descrito por Santa Teresa de Ávila, en su escrito autobiográfico conocido como el Libro de la Vida, en el que la monja carmelita cuenta cómo un ángel le atraviesa el corazón con un dardo de oro, que se ve también en la escultura. La escena recoge el momento en el que el ángel saca la flecha, y la expresión del rostro muestra los sentimientos de Santa Teresa, una mezcla de dolor y placer, algo así exagerado y a la vez mezclado, como ya lo he explicado antes, como he dicho, las características del barroco. Las figuras están realizadas en mármol blanco principalmente, y los rayos de sol son de bronce. La fuerte expresividad de la obra, el desorden de las figuras y en especial el pliegue del manto de la santa denotan que es de claro estilo barroco. Y la estatua, que como ya lo mencioné de mármol, tiene 3,4 metros de altura, o sea 340 centímetros de altura, y está iluminada por la luz de una ventana oculta, central y arriba, que añade luminosidad a las figuras, y que en la parte de abajo, al centro, le da un aire como de oscuridad. Ya como lo mencioné antes, trata como de representar un cuadro, pero sin necesidad de usar diferentes tintes como de material que se puede usar en los colores, uno más oscuro, otro más claro. Se usa directamente con la luz física, ya sea del sol o artificial, y buscando hacer con las sombras del mismo relieve de la escultura. Eso era lo que hacía que precisamente fuera tan difícil hacer estas esculturas en el barroco, pues tenían mucho relieve, muy fino y muy detallado. Y pues eso ha sido todo, muchas gracias por ver nuestro video.